mundial. No afecta solo al hombre, sino también a una serie de animales domésticos, producida por un bacilo ácido alcohol resistente, y son varios los tipos de bacilos, ¿no es cierto? Entonces, Mycobacterium tuberculosis, que se llama también bacilo de Koch por su descubridor, es una bacteria intracelular, es aerobio estricto, es decir, depende de oxígeno, en una forma de bastoncito y resiste la decoloración con alcohol, y esto por eso se llama ácido alcohol resistente. Entonces, se tiñe con una tinción que se denomina de Ziehl-Neelsen. El bacilo, entonces, es una enfermedad pulmonar o extrapulmonar de características crónicas con evoluciones diversas que van desde la inactividad hasta la muerte rápidamente ocasionada por el bacilo. Bueno, en la etiología está muy integrada la patogenia y la etiopatogenia. Entonces, el enfermo que tiene tos exhala, estornuda o habla o escupe, es capaz de transportar el bacilo sobre las gotitas de fluye. Estas gotitas viajan en suspensiones aéreas y este bacilo puede llegar al tracto respiratorio de otra persona, que es en todo caso el contagiado. El bacilo es un aerobio estricto, es ácido alcohol resistente, resiste muy bien al frío, la congelación y a la desecación, o sea, debe vivir mucho tiempo, puede vivir mucho tiempo en esas condiciones. Es sensible al calor y la luz lo inactiva o lo destruye algunas veces, y también la luz ultravioleta. La velocidad de replicación, o sea, de duplicación del bacilo es de 16 a 18 horas, es decir, lenta. El mecanismo patogénico es característico y en los pacientes siempre trata de localizarse en los vértices pulmonares, y hay cepas que mutan y son resistentes a los tratamientos antibióticos. Eso es el bacilo de Koch. Los géneros del bacilo tuberculoso son varios y el bacilo puede ser bacilo tuberculoso humano, bovino, aviario, murino, según el huésped al que está afectando. Pero también pueden haber bacilos tuberculoides parecidos al bacilo de Koch, pero que son micobacterias atípicas. Y hay un doctor que se llama Ranion, un autor, que las ha dividido en fotocromógenas, escotocromógenas, no cromógenas y de crecimiento rápido. Y también hay bacilos saprófitos, que no producen enfermedad pulmonar, ni en otros sistemas. Estos son bacilos saprófitos ácido alcohol resistentes, como el Smegmatis, el Stercoris, el Butyricum. Y finalmente está el bacilo de la lepra o bacilo de Janssen. A la izquierda a la derecha de la fotografía vemos los bastoncitos ya teñidos con Ziehl-Neelsen. Con relación a los bacilos, siempre los principales en patología humana son el hominis, grupo 1, el bovis, también puede infectar al hombre en áreas rurales principalmente, cuando no hay control del ganado vacuno. Las micobacterias atípicas infectan al hombre, las fotocromógenas pueden ocasionar enfermedad pulmonar benigna en ancianos,
Las escrotocromógenas pueden ocasionar adenitis cervical en niños. Las no cromógenas son aquellas cepas que producen enfermedad pulmonar semejante a la tuberculosis, y las de crecimiento rápido que pueden producir lesiones supurativas cutáneas. Entonces, tienen sus características cada una de ellas. El bacilo de la tuberculosis es un problema de salud pública. Se decía que casi 4 millones de personas fallecen anualmente por la enfermedad. 1.500 millones estarían infectados y la incidencia alta está en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Causa más importante de morbimortalidad, sí lo es. Entre las 5 que están primeramente está ahí la tuberculosis. También el impacto del virus de inmunodeficiencia humana ha modificado la tendencia a disminuir en cuanto a prevalencia y a incidencia del proceso. Por inmunosupresión, las formas atípicas y por retraso en el crecimiento, esas son las causas que hacen que el VIH también sea un factor coadyuvante en el proceso de reemergencia de la tuberculosis. Y las formas extrapulmonares que tienen necesidad de estudios para confirmar esa posibilidad. Entonces, epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud dice que 1/3 de la población mundial está infectada desde 1990. O sea, 1/3 se infecta en la población mundial. 1.700 millones de personas ya estarían infectadas. 8 millones de nuevos casos de enfermedad activa. En la década de 1990 a 2000 han habido 30 millones de muertes y 3 millones de muertes cada año, pero en la década son 30 millones. Y entre 1990 y 2000, 90 a 100 millones de casos nuevos. Siempre sí es una de las 5 enfermedades más importantes como causa de muerte. Entonces, las características epidemiológicas son estas. Casi el 45% de los fallecimientos corresponde a menores de 5 años. La prevalencia de la enfermedad aumenta desde 1.1% en niños menores de 1 año, la prevalencia baja, hasta 29 entre los chicos de 10 a 14 años, o sea que va aumentando a través de la edad. Y entonces esa relación con la tuberculosis y el VIH aumenta el reporte en jóvenes, más pacientes tienen primera infección, aumenta la resistencia a multidrogas, y el factor VIH es el mayor riesgo para reactivación de la infección latente, 7 a 10%. La bacteria tiene una pared celular formada principalmente por ácido micólico y lipoarabinomanano. Y estos elementos, el ácido micólico y el lipoarabinomanano, son elementos de defensa del bacilo. El ácido micólico forma el 60% de la pared celular, es hidrofóbico, entonces resiste a muchos antibióticos que están disueltos en líquido, tiene afinidad a la tinción cis-Nelson, sus péptidos son reconocidos como antígenos, o sea, por PPD, posee sulfolípidos que le dan carácter virulento porque inhiben la fusión fago-lisosomal que se presenta en los macrófagos. Y el lipoarabinomanano favorece la supervivencia del bacilo dentro de los macrófagos. Ambos
elementos favorecen su vigencia, o su vivencia más bien, en el interior de los macrófagos. Entonces, ese complejo tiene esa estructura particular con los ácidos micólicos y el lipoarabinomanano. Entonces, el bacilo llega en partículas de Fluge de eventos de menos de 5 nanomicras, y la respuesta inicial es la fagocitosis por los macrófagos alveolares. Esto ocasionará una alveolitis y desde allá puede diseminarse a los ganglios regionales, y por último la infección se puede hacer hematógena, es viajar por el torrente sanguíneo. Y aquí es donde, lógicamente, el sistema fagocítico hace un frenado inicial y se desarrolla el control inmune. Entonces, la tuberculosis puede ser latente, es decir, una forma asintomática del proceso contraído, pero sin control inmune se desarrollará la enfermedad tuberculosa que vamos a ver más adelante. Entonces, la presencia del bacilo se activa los macrófagos regionales. Estos rodean a los bacilos, los engloban, y estas lesiones pueden ser necrosis del parénquima pulmonar y pueden llegar a calcificarse o a formar abscesos. Vamos a ver la estructura enseguida. Y la hipersensibilidad tardía, en caso de bacilos muy virulentos, lleva a la necrosis gaseosa, esta necrosis gaseosa, que en primera instancia era parte de la lesión necrótica, se puede licuar. Entonces, diseminando por las paredes bronquiales, por los vasos sanguíneos, y hacer una meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar, que también es letal. Ambos procesos, como complicaciones iniciales, son en los casos de infecciones por bacilo virulento, puede ocasionar una tuberculosis miliar letal, o sea, mortal, y una meningitis. Los macrófagos tratan de limitar la infección inicial al fagocitar los bacilos y activar la acción de la producción de ácido nítrico, que tiene una actividad antimicrobiana y favorece la secreción, o sea, la aparición de factor de necrosis tumoral A y las interleuquinas 1. También en ese tiempo se comienzan a activar los linfocitos T1, que producen y favorecen la respuesta celular eficaz con la secreción de interferón y los intermediarios reactivos de nitrógeno. Todo dedicado a tratar de inactivar y destruir los bacilos. Entonces, vean el macrófago, ¿no es cierto? Y la inmunopatogénesis engloba, mejor dicho, a los bacilos. Entonces, ya en ese momento existe una serie de cambios de la defensa del bacilo, que hace una resistencia a ser destruido, altera las vesículas pinocitóxicas que llevan enzimas para destruirlos y bloquea la apoptosis del mismo macrófago, o sea, no deja que el macrófago intente autodestruirse. Bloquea expresión de
expresión 2 de la presentación antigénica del macrófago a los linfocitos y a los linfocitos que liberan interferones. Entonces, incrementa la reacción inflamatoria con interleuquinas, factor necrótico, y después de esto, el bacilo que ya está reproduciéndose puede dejar que el macrófago haga apoptosis y, sin embargo, ese mecanismo de autoprotección mantiene también el macrófago sin que el macrófago pueda autoeliminarse, destruirse. Y tiene, además, factor que controla a los linfocitos T y pueden producir más antes la apoptosis de estos linfocitos. Entonces, la interacción entre el patógeno y el huésped comienza siempre con la inhalación de las gotitas aerolizadas de fluge que tienen el bacilo. Los macrófagos alveolares inactivados fagocitan los bacilos que llegan hasta el espacio alveolar. Esta es la inmunidad innata. Y la supervivencia del bacilo, ahora sabemos que depende del interior de los macrófagos, donde se reduce la acidificación del fagosoma que impide la destrucción del bacilo. Entonces, estos alimentos como el lipoarabino manano, que altera la vía de calcio, la calmodulina, impide la formación del fagolisosoma, por lo que puede permanecer dentro del macrófago sin ser destruido. Los bacilos se replican en el interior del fagosoma y después lisan el macrófago y buscan una nueva célula macrofágica, un nuevo hueso para continuar su replicación. El mecanismo básico es ese. Entonces, a esa invasión, a esa siembra bacilar inicial, hay una respuesta del enfermo y la formación de granulomas. Entonces, antes de que la inmunidad aquí, no la natural, se inicie, el bacilo pasa por un periodo de proliferación extensa dentro de los macrófagos que ya están inactivados. Y en esa etapa es donde se presenta la respuesta inflamatoria temprana que predispone a la formación de granulomas y selección aumentada para estimulación del bacilo de las sustancias mencionadas. Conforme se aumenta la respuesta de estas sustancias inflamatorias, se presenta la activación de los linfocitos T, y este es el inicio de la inmunidad celular. Después de 2 a 4 semanas de infección se desarrollan entonces 2 respuestas. Activación de los macrófagos al inicio del proceso, pero estos no se destruyen, entonces no hay neutralización, pero sin destrucción hística, o sea, no hay destrucción del tejido, y se constituye el granuloma, y la respuesta de hipersensibilidad tardía, que ya con neutralización puede provocar daño hístico, o sea, necrosis gaseosa, en la cual participa la apoptosis de los macrófagos. Entonces, la patogenia es la respuesta de linfocitos T con producción de interferón 8, producción de factores estimulantes de los macrófagos y monocitos, que son potentes, activadores de los macrófagos, el factor necrosis tumoral, interleuquina 2, que aumenta la actividad microbactericida del macrófago,
y la interleuquina 3, que induce la formación de células gigantes. Los linfocitos CD8 son también citotóxicos y los linfocitos con respuestas T2 producirán la destrucción de los macrófagos no activados y el daño tisular se presentará. Estos dos tipos de respuesta determinarán la forma de tuberculosis que aparecerá con posterioridad. Y entonces las alternativas son que después de la fagocitosis del bacilo se pueden presentar 4 situaciones. Que el bacilo sea destruido por reconocimiento del sistema inmunitario, que se genere el granuloma caracterizado por la presencia de células inflamatorias, monocitos, macrófagos, células gigantes y neutrófilos, que encapsulan al bacilo y lo llevan a la forma silente, o sea, a forma latente. El bacilo está vivo, pero no está activo, no está en una actividad citopatogénica o histopatogénica. La tercera situación se presenta cuando el foco neumónico, o sea, la neumonitis, se disemina por los vasos linfáticos, hace una linfangitis, hasta los ganglios regionales, o sea, hace neumonitis, linfangitis y adenitis, adenomegalias, y todo esto es el complejo primario. En la cuarta situación, el bacilo se disemina sin control por el sistema inmunitario y produce siembras en diferentes órganos, meninges, pulmón, riñón y hueso. Vean cómo las variedades de alternativas están relacionadas con la resistencia inmunológica del hueso. Entonces, ya refiriéndonos a la tuberculosis infantil, las características dicen que la enfermedad puede ser paucibacilar, o sea, tener lesiones cerradas. Esto hace dificultoso el diagnóstico. El cuadro clínico es inespecífico. Predominan formas extrapulmonares. Muchas veces es más fácil de descubrir una meningoencefalitis o una enfermedad renal o peritoneal o ósea. Y entonces se pueden observar todas las formas clínicas de tuberculosis primaria en el pulmón, que evoluciona en forma, digamos, no silente, se vuelve una enfermedad neumónica, un derrame pleural, en fin, una serie de enfermedades clínicas, y secundaria que tiene el aspecto de la tuberculosis de la persona joven y adulta. El diagnóstico presuntivo en los chicos es difícil porque la mayoría de los chicos tienen lesiones cerradas y no son bacilíferos. El tratamiento es similar al del adulto. No hay, además, medicación presentada en forma de jarabes, tabletas especiales para niños. Los medicamentos se deben utilizar como están presentados y se deben dividir. Lo bueno de eso es que hay menor resistencia a drogas y menor incidencia de reacciones adversas con los medicamentos en los niños. La posibilidad de tuberculosis infantil es que se debe vigilar la posibilidad de tuberculosis en chicos que aparentemente tienen enfermedades intercurrentes bacterianas o virales, pero que estos procesos, como neumopatías, se extienden más allá de los plazos esperados para una neumonía, por ejemplo, para una infección viral neumónica por bacteria o por virus. Y hay una disociación entre la sintomatología y el compromiso pulmonar. Quiere decir que muchas veces hay pacientes que tienen poca sintomatología y tienen compromiso pulmonar
importante o a la inversa. Sin embargo, la tos, la expectoración de varias semanas de evolución en niños mayores nos orientarán a la búsqueda de bacilo de Koch, tal vez es putemoctoico, hemoptisis, ya serían manifestaciones definitivas de que el chico está cursando con la tuberculosis. Y además, en niños pequeños puede haber hiperreactividad bronquial y obstrucción bronquial, que supuestamente correspondería a un proceso asmatiforme, una bronquitis espástica, pero estos procesos habitualmente no ceden a la administración terapéutica de broncodilatadores. La tuberculosis extrapulmonar, adenopatías cervicales iliomediastinales acompañadas o no de síndromes traqueobronquiales, en el caso de una linfangitis tuberculosa. También están los cuadros febriles prolongados, y también necesitan diagnóstico diferencial. Diarrea y distensión abdominal inexplicables también deben ser investigados desde el punto de vista de esta posibilidad de tuberculosis. Y la disociación entre la sintomatología y el compromiso orgánico. Entonces, la tuberculosis tiene formas pulmonares, extrapulmonares diseminadas. Las pulmonares son el complejo primario, la forma pulmonar progresiva de este complejo, o la tuberculosis pulmonar de tipo adulto de reinfección o tuberculosis secundaria. Extrapulmonares van desde el derrame pleural, una pleuroneumonía que es de origen tuberculoso, una tuberculosis ganglionar con crecimiento mediastinario en otros sitios de los grupos ganglionares, y una tuberculosis osteoarticular, también la tuberculosis peritoneal, como hemos dicho, con distensión abdominal, en fin. Y también puede haber bacilos tuberculoides, una tuberculosis cutánea o escropulácea. Y las formas definitivas y letales, pues la tuberculosis miliar, que es una diseminación del proceso en gente que está inmunocomprometida o tiene una enfermedad de base, y la meningoencefalitis tuberculosa, que es una enfermedad también devastadora y también puede ser mortal. El diagnóstico de tuberculosis infantil es difícil. Es la sospecha clínica, la experiencia, y habrá que hacer valoración del cuadro pulmonar con sintomatologías respiratorias que se prolonga. La imagen radiológica que se muestra puede ser una imagen de una neumonía que se extiende más allá de los plazos previsibles, es para una neumonía corriente, ¿no? Entonces, más allá de esa inclusive desaparición de la signología radiológica pulmonar, sigue la lesión, entonces habrá que ya que el proceso puede ser una tuberculosis. Y también los antecedentes epidemiológicos del sujeto o la exposición a un paciente que tiene un caso contagioso, que es un contagioso. Puede entrar diagnóstico de tuberculosis en el niño. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la sospecha diagnóstica y el diagnóstico, que es difícil. Entonces, el cuadro clínico y radiografía son inespecíficos. El PPD, que es una prueba llamada también de Mantoux, puede ser equívoco, puede haber falsos positivos, falsos negativos, y la bacteriología tiene pobre rendimiento, muchas veces se cultiva el tiempo que vamos a ver que es prolongado, y no se encuentra el bacilo. Entonces, con la dificultad para el diagnóstico, se ha hecho una serie de
diríamos, criterios diagnósticos para determinar la posibilidad del paciente tuberculosis. Y esto lo han hecho con algunos autores ya de hace más de 20 años, como Stegen y Kaplan. Y entonces ellos han tomado criterio clínico, epidemiológico, inmunológico, radiológico, bacteriológico y anatomopatológico. Entonces, esas son los perfiles para buscar tuberculosis infantil. Entonces, hablando ya desde el punto de vista clínico, la tuberculosis puede ocasionar primariamente fiebre, duración de 10 a 21 días, adenopatías ciliares o mediastínicas, compresión de la vía aérea con obstrucción bronquial, con zonas de hiperinsuflación, atelectasia o enfisema, tendencia al enfisema, localizadas según el trayecto que sea obstruido. Entonces habrá también atelectasia, alguna vez dolor torácico pleural y corresponde a un síndrome de sustitución pulmonar que es un derrame pleural. La tuberculosis secundaria o postprimaria ocurre por 3 mecanismos. Una primoinfección que estaba silente y que comienza a progresar, una progresión directa de esa primoinfección que estaba oculta. Es una primoinfección habitualmente reciente o adquirida en la niñez. Una reactivación que puede ser endógena. El paciente que entra en inmunodeficiencia o enfermedades intercurrentes debilitantes reactiva su proceso. Y la reinfección exógena, que viene de un sujeto enfermo que produce una superinfección en un paciente que ya ha tenido una relación, ha tenido una primoinfección. Y la tendencia es localizar procesos en los lóbulos superiores, posteriores, ápice y posterior de los pulmones, y también en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Tiene tendencia a los vértices de los lóbulos. Esa tuberculosis postprimaria también se llama secundaria, de reactivación, es similar a la del adulto y puede ser también una reacción endógena, como hemos dicho. Representa el 90% de los casos en adultos no VIH positivos. Es una reactivación endógena de una infección tuberculosa latente y las causas son desnutrición, falla renal y focos inmunodepresores en el paciente ya que tiene una experiencia previa con la tuberculosis. Entonces, la postprimaria es una multiplicación activa del bacilo, 10 a 14 días, y entonces el número empieza a elevarse, dando lugar a la reacción inflamatoria y necrótica con la formación de cavidades en los segmentos superiores. Entonces ya se forman lesiones cavitarias, o sea, las cavernas, en los segmentos superiores de los lóbulos pulmonares, tanto los superiores como los inferiores. Y en el caso de pediatría siempre volvemos a los criterios de Stegen, Kaplan y Toledo, que pueden ser evaluados por un puntaje
en una tabla. Por ejemplo, el aislamiento del bacilo de Koch tiene 7 puntos. El granuloma específico, o sea, el pedazo histopatológico del pulmón o de otro órgano, de un ganglio, por una biopsia por aspiración, tiene 4 puntos. O sea, la observación histológica de este pedazo de muestra histopatológico, 4 puntos. PPD más de 10 milímetros tiene 3 puntos. Antecedentes epidemiológicos, 2 puntos. O sea, antecedente epidemiológico significa contacto con B positivo, contacto con sujeto que probablemente era un bacilífero o es tuberculoso, conocido dentro del grupo familiar o comunitario, o inclusive grupo donde vive el niño, ¿no? Radiografía sugerente, radiografía que muestre, por ejemplo, un complejo primario, una clínica que sugiera paciente que tiene tos crónica, estado febril, ataque al estado general, en fin, lo que se ha mencionado. Y esta suma de estos puntos califica la posibilidad de el diagnóstico de tuberculosis. Hasta 2 puntos, el paciente no tiene tuberculosis. De 3 a 4 puntos, el diagnóstico es posible y amerita estudiar con más profundidad al paciente. De 5 a 6 puntos, diagnóstico factible, puede iniciarse tratamiento. De 7 puntos o más, el diagnóstico es de certeza y debe recibir tratamiento o iniciar tratamiento este paciente, ¿no? Entonces, hablando ya de el PPD. El PPD, prueba de tuberculina, manifiesta un estado de hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas de los bacilos adquiridos en la primera infección, entre 2 semanas y 3 meses luego de la infección. La técnica es administrar en la parte anterior del antebrazo, en un lugar en el cual la piel esté sanita. Se aplica este preparado proteínico intradérmico con jeringa de insulina corta y biselada a 5 o 10 centímetros de la flexura del codo, de la articulación del codo, lejos de venas y sobre la piel sana. Esta pápula que se ha efectuado mediante punción y aplicación de la prueba de tuberculina, PPD, entonces se tiene que leer la reacción en 48 a 72 horas luego de la aplicación. No se mide el diámetro de la mácula que se presenta en esta región, sino se mide el diámetro de la induración. Entonces, se mide con una regla transparente y la interpretación tiene muchas alternativas actualmente modificadas por estas enfermedades inmunodependientes, o sea, inmunodepresoras. Mayor o igual a 5 milímetros, niños que hayan estado en caso de confirmada tuberculosis, sospechosos de tener tuberculosis, niños con infección por VIH, ya 5 milímetros es una sospecha de la posibilidad de esta enfermedad, si es que el chico también tiene una inmunodeficiencia. Igual o mayor a 10 milímetros, de 10 hasta 14 milímetros, niños que tienen probablemente mayor riesgo de enfermedad a diseminarse, o niños que están en exposición con riesgo, en exposición a tuberculosis. Mayor de 15, niño que es positivo,
y que esta posibilidad se encuentre sin otros riesgos de agregado. Esa es una interpretación actual. La que nosotros utilizamos es esta, es un poquito menos meditada y elaborada, y dice que el PPD debe ser medido para infección tuberculosa de 0 a 4 milímetros es negativo. De 5 a 9 milímetros es dudoso, deberá investigarse más. Y más de 10 milímetros es positivo. Y en pacientes que tienen tuberculosis puede haber de 10 a 20%, inclusive en tuberculosis meningia o en tuberculosis miliar. La prueba de PPD, derivado proteico purificado, no significa enfermedad. No es una prueba de seguimiento para la enfermedad y solamente se asocia con los criterios nombrados de Kaplan y Stegen. La radiología. Los estudios no son específicos, son sugerentes o compatibles con el proceso clínico, epidemiológico, con el criterio anatomopatológico que hemos mencionado. Y es necesario sospechar tuberculosis con imágenes radiológicas que demuestren, bueno, lesión miliar, que vamos a ver enseguida, lesiones cavitarias, adenopatías, imagen de complejo primario, aspectos de diseminación broncógena, atelectasias, neumonías que no ceden, condensaciones que permanecen. También son sugestivas calcificaciones, en especial si son únicas. El desame pleural es de rara ocurrencia en tuberculosis del niño, más bien se presenta en adultos. Y la primoinfección tuberculosa es la fase del proceso que sigue directamente y sin introducción a la primera implantación del bacilo. Y la lesión inicial se llama chancro o nódulo de Ghon, que se puede ver en la imagen en el tórax derecho, pero también en la base del lóbulo superior, pero también en una mancha, una imagen radiolúcida en el vértice del lóbulo izquierdo. En el lado derecho, la imagen está cerca de la pleura, en el lado izquierdo, casi en el vértice, y ese es el nódulo, el complejo, el chancro de Ghon. Seguidamente encontraríamos imágenes que nos dicen que hay una linfangitis entre la lesión inicial y los ganglios regionales. Entonces habrá un chancro inicial, nódulo de Ghon, un tubérculo, una linfangitis, una inflamación que se puede o no ver claramente en el trayecto de la lesión hacia los ganglios regionales, y los ganglios regionales crecidos y que pueden tener también imágenes de condensación dentro de la imagen misma del ganglio, de crecimiento ganglionar, una sombra de crecimiento ganglionar, y todo el contexto se llama complejo primario de Ranke. O sea, el nódulo de Ghon y las adenopatías, muchas veces no se ve la linfangitis, corresponden al complejo primario de Ranke. Entonces, dos palabras, dos nombres propios que deben ser recordados. Complejo de Ranke consiste en la asociación entre la lesión de Ghon y la calcificación de los ganglios linfáticos iliares o paratraqueales.
El complejo de Ranke constituía una evidencia razonablemente fidedigna de la tuberculosis primaria, pero también puede ser una secuela de la histoplasmosis o de otras infecciones micóticas. No es propio de la tuberculosis, pero siempre se trata de buscar en la imagen del complejo primario la presencia del nódulo, la adenitis y también la linfangitis. Entonces, la tuberculosis pulmonar primaria, el complejo primario puede ser progresiva, es decir, cuando el sujeto es inmunosensible a este proceso, puede avanzar a la adenopatía ileal y es una lesión diseminada que, como ven en esta imagen, está diseminándose en micronódulos y en imágenes velamentosas en un solo lado del pulmón. O puede tener un aspecto de un síndrome de sustitución pulmonar que corresponde a una pleuroneumonía, una tuberculosis, que es pleural. Y nos da esta imagen. O puede ser una tuberculosis que vemos al lado del mediastino derecho, imágenes corresponden a un crecimiento ganglionar importante, posiblemente con lesiones que están habitándose. O bloque neumónico, manejado como neumonía, pero que el paciente ha tardado mucho tiempo, ha tardado más de 10 días y sin modificaciones de su condensación. Y una forma gravísima, que es la tuberculosis miliar, que se ve en chicos que no tienen BCG, en menores de 4 años desnutridos, expuestos a contagio masivo, en estados de inmunosupresión, una forma connatal, contagio transplacentario. Los síntomas son estado tóxico infeccioso inespecífico, gravedad variable, curso fatal sin tratamiento. El diagnóstico se hace con la placa de tórax. En el fondo de ojo podemos encontrar tubérculos coroideos, anacoroides, y puede haber beca en contenido gástrico. Biopsia pulmonar también nos dará la presencia de los tubérculos, nódulos. La placa de tórax, múltiples focos pequeños, nodulares, de distribución uniforme, con un foco pulmonar inicial o adenopatía ileal. Se puede acompañar de una meningoencefalitis tuberculosa. Y la forma de que se puede ver en el niño de tuberculosis de reinfección como una imagen ya de adulto, ¿no? Con imágenes excavativas, imágenes de condensación diversa, en fin. La tuberculosis también se puede acompañar de otras enfermedades que manifiestan, por ejemplo, otros sistemas. El eritema nodoso, que es una reacción inmunológica cutánea que acompaña a paciente que tiene tuberculosis, aunque no es patognomónica ni distintiva de la tuberculosis, puede ser parte de la clínica que tiene el paciente tuberculoso. Y también la conjuntivitis pictomular en bandeleta, que se puede ver en sujeto que está no solamente tuberculoso, sino puede estar depauperado por parasitosis o tener alguna enfermedad crónica nutricional. También se pueden encontrar las adenopatías, una tuberculosis ganglionar, que lógicamente en este niño podemos hacer confundir con un tumor linfomatoso, una leucemia, en fin. Y, como decíamos, la microbiología, la bacteriología no tiene un buen rendimiento.
Sin embargo, el cultivo de Lowenstein-Jensen es el que se hace y cuando se consigue la presencia del bacilo, se puede cultivar el 90%, se inhibe la flora acompañante, puede cultivar en esputo. El tiempo de incubación es el problema, ¿no? Son 2 semanas a 4 semanas para ver posibilidades de la presencia de colonias de crema, rugosas y cremosas, ¿no? Entonces, el rendimiento de diagnóstico es bajo. Entonces, el cuadro clínico, placas inespecíficas, pero pueden ser útiles en cuanto a lo que hemos visto. El PPD puede ser o no ser equívoco, dependerá del paciente, de las condiciones del paciente y las posibilidades de asociar con otros criterios y la bacteriología de pobre rendimiento. Tratamiento. El tratamiento tiene que ser combinado para evitar la resistencia del bacilo de Koch. Si se da solamente un medicamento, puede haber una resistencia que se va incrementando. Continuado. No dejar que el paciente abandone. Al sentirse muy bien, los pacientes tuberculosos tienen tendencia a abandonar el tratamiento y lógicamente los padres con mayor razón prefieren que si el niño está bien, suspender el tratamiento y eso es. Y es importante que se vaya viendo que sea continuado para evitar esto, ¿no? Y además el tiempo indicado para evitar recidivas. Las recidivas pueden ser mortales. Un paciente que estaba con una meningoencefalitis tuberculosa, se le da tratamiento, se lo manda a la casa y luego el paciente no cumple el tratamiento y abandona el tratamiento por encontrarse en buenas condiciones. Y entonces, al dejar el tratamiento, lo que hace es reactivar su tuberculosis y entonces el cuadro se vuelve prácticamente un cuadro totalmente inmanejable. Entonces es importante que se vea la alternativa de que el paciente sea vigilado. Y la idea ha sido, por ejemplo, en estrategias, acortar el tratamiento para mejorar el cumplimiento de la gente, supervisado, que garantice el cumplimiento para lo más importante para la curación, que es el tratamiento. Entonces, es importante para nosotros esto de mantener el tratamiento y supervigilar. Entonces, cuando hay atención primaria, es importante que la programación que ustedes hagan con el tratamiento de un paciente tuberculoso sea hecho absolutamente en forma racional y no sea cortado y suspendido y luego iniciado y todas estas cosas, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan esa idea sobre el manejo de la tuberculosis como una prevención, una precaución para los que están en atención primaria, porque el tratamiento tiene que ser efectuado en esa forma. Bueno, entonces, el tratamiento tiene medicamentos como el INH, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Como verá, aquí no está la streptomicina. La streptomicina se maneja en infectología cuando el paciente es tuberculoso meningio, se tiene una meningoencefalitis tuberculosa diagnosticada y se debe manejar en lapso de asociados sin etambutol, se hace INH, rifampicina, piracinamida y streptomicina por el lapso de 2 meses, en vez de el etambutol. En cambio, en el tratamiento ambulatorio,
Se utiliza INH, rifampicina, piracinamida y etambutol en las dosis que ustedes tienen que saber de memoria. INH 5, rifampicina 10, piracinamida 25, etambutol 20 miligramos. El etambutol no se debe dar en menores de 7 años, porque tiene una característica bastante dramática como efecto secundario que vamos a ver enseguida. Y en la segunda fase, 4 meses en esquema cortado, solamente 2 veces por semana, INH y rifampicina. Esos son esquemas más o menos establecidos para, digamos, en forma, para que el paciente no se aburra del tratamiento. Entonces es importante que ustedes comprendan esa situación del manejo de los medicamentos antituberculosos y puedan ustedes hacer tratamiento racional, lógicamente con vigilancia permanente, y evitar que el paciente sufra recaídas y enfermedades que no puedan ser manejadas sino a través de medicamentos que son de segunda línea que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuándo el paciente debe hospitalizarse? Cuando tiene insuficiencia respiratoria aguda, cuando las formas son graves en la tuberculosis, cuando hay infección respiratoria que está sobreagregada, cuando hay hemoptisis masiva, cuando hay neumotórax espontáneo, cuando hay efectos de reacciones adversas al fármaco administrado, eso es grave, y desnutrición severa. Y lo que les decía, tratamientos secundarios ya son un poco más difíciles de efectuar, con levofloxacina, moxifloxacina, ofloxacina, capreomicina y kanamicina, que todos tienen trastornos de respuestas inadecuadas a la medicación, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe tener en mente siempre cuando se va a dar medicación. Los niños toleran mejor los medicamentos que los adultos. Y la prevención, hay que interrumpir la cadena de transmisión, tratamiento de todos los bacilíferos, protección a pacientes susceptibles con la vacuna o con quimioprofilaxis. Y vamos a ver enseguida qué es lo de la quimioprofilaxis. Pero las reacciones adversas a fármacos antituberculosos, que se llama RAFA, son debido a neuropatía periférica severa, hepatitis, la rifampicina, la isoniazida tiene esas reacciones adversas. La rifampicina tiene reacciones adversas como la anorexia, náusea, vómitos, dolor, también hepatitis, el etambutol, o peor, menores de 7 años ya saben, puede producir neuritis óptica y ceguera, anorexia, náuseas. La piracinamida, dolor articular con hepatitis, y estreptomicina, daño auditivo y vestibular. Entonces, esas son las características de cada uno de estos medicamentos antituberculosos. No olvidarse de las reacciones adversas. Y la quimioprofilaxis que estamos hablando se puede hacer en el recién nacido que tiene contacto de madre tuberculosa. Si tiene tuberculosis habrá que dar el tratamiento. Sin tuberculosis y no hay ausencia de PPD, habrá que hacer quimioprofilaxis 6 meses y con PPD habrá que hacer 3 meses. Ver el PPD y ver si el PPD es positivo con tuberculosis, tratamiento. Si el PPD no es negativo, entonces no tiene tuberculosis y no se debe seguir con tratamiento profiláctico con INH, porque el INH es el medicamento que se utiliza para profilaxis de la tuberculosis, ¿no? En pacientes en contacto. Entonces, el paciente tiene esas características en cuanto a recién nacidos que son productos de madres tuberculosas. En los chicos que tienen contactos con tuberculosos, el contacto es de 0 a 14 años, entonces la consulta
médica dirá si el paciente está sano o habrá que someter a quimioprofilaxis y descartar tuberculosis. Si el paciente tiene sospecha por clínica, por otros estudios de los criterios de Stegen y Toledo, se confirma tuberculosis, deberá recibir tratamiento antituberculoso completo. ¿Y la prevención? ¿Qué se necesita para la prevención de la tuberculosis? Vacuna BCG, en el programa ampliado de inmunizaciones. Las indicaciones de la vacunación, todo recién nacido, independientemente del estado del VIH que tenga su madre. Si se cuenta con métodos biológicos rápidos, realizados y proceder según los resultados. Niños con VIH positiva, sin BCG al nacimiento. No vacunarlos si tienen síntomas sospechosos de VIH. La vacuna BCG no evita la tuberculosis, pero disminuye el riesgo de tuberculosis miliar por diseminación y mortalidad infantil por tuberculosis meningia o tuberculosis. Entonces, es importante que el aspecto de la prevención, y lamentablemente eso así se estaba yendo pues en un camino de controlar la tuberculosis como se controla actualmente el sarampión o la poliomielitis, pero la reemergencia de estas enfermedades como el VIH, ¿no es cierto?, ha coartado esa posibilidad, y entonces la tuberculosis es una enfermedad que debemos sospechar en pacientes que tienen clínica, fiebre, radiografía sospechosa y proceder a la búsqueda a través de los criterios que hemos mencionado. Bien, esa es la clase de tuberculosis. Nos vemos en la siguiente reunión. A ver. Saba.